Tenía prisa, no parecía interesarse en hablar con nadie, pues todos a sus ojos no eran más que recordatorios. Era difícil saber la naturaleza de su remembranza. Ella siempre iba vestida con su blusa verde, casi de un tono menta. Su suéter gris de botones, aunque la mayoría ya se habían caído o se desprendieron del mismo. Su cabello era corto, castaño y sus cejas, casi inexistentes, mantenían un semblante nervioso. Parecía no querer mantenerse ahí, aunque tuviera que comprar cosas. Una de sus bolsas, algo desgastada y con las agarraderas cuarteadas, tenía carne, verduras, entre ellas cebollines, zanahoria y algunas papas, pescado y ajís. También un juguete de un hombre mitad pescado que tanto le gustaba a su pequeño. Al lado de ella, una persona muy cercana a ella le hablaba, aunque ella estaba metida en sus pensamientos. Yumiko, ¿no me oyes? Le dijo su amiga Ina, quien estaba atendiendo un puesto de ropa. A diferencia de Yumiko, quien no deseaba mantenerse por mucho tiempo ahí, Ina tenía un semblante cálido, pues no tenía más opciones y debía trabajar, y sea cual sea su actuar, iba a hacer su deber. Una sonrisa no cambiaría nada, pero era mejor que no sonreír. Sí. Hina. Espero te sirva la ropa de Kira. Yumiko le dijo a su amiga, y tras ello, dejó de lado su convivencia con su amiga. El mercado era algo que muy pocos podían describir como higiénico. Los suelos repletos de agua que estaba turbia, algunas cucarachas merodeando y muy pocas temerosas de que las ratas que roían las cosas que caían al suelo las atrapasen, y de igual manera, algunas ratas eran tomadas para ser usadas como carne. Si traían larvas era lo de menos, lo importante era alimentarse. La carne de cerdo era común, aunque escasa en su veracidad, pues podía tocarte una rata en cualquier compra que hicieras. Había puestos de ropa de segunda mano, se encontraban algunos locales de comida donde solo servían cosas fritas. Otros más modernos tenían pósters, colguijes y joyas, aunque no eran de primera calidad, sino basura, rociados con pintura para paredes. En su mayoría alguien despistado podía creer que era un lugar de calidad. Yumiko no solo era incrédula, sino también era directa a lo que iba, pues tras visitar el mercado regresó en sus pasos. Tuvo que volver a casa. Cerca de lo que era un mercadillo, dos montañas eran una gran distracción para que no hubiera gente mirando. No necesitaba los ojos de nadie en ese momento. El camino fue largo y tendido, por un sendero donde fue dirigida hacia una casa, algo antigua por fuera y sin nada en especial. Podría pasar como un lugar abandonado para muchos. Entonces, tras cruzar la puerta de aquel lugar, luego de un largo camino, Yumiko llega a su casa. Mira con seriedad las paredes, no sin antes retirarse sus sandalias cafés y ponerse unas pantuflas. No tenía por qué ensuciar su suelo. Sin embargo, algo corrió de manera desesperada hacia ella. Era una cabeza, de una niña, con extremidades similares a las de una araña en sus costados. No tenía orejas y parecía siempre estar sonriendo, aunque fuese su carne estirándose hasta sus límites impensables. Hola Yuri. Dijo Yumiko a esta cabeza. El siguiente en aparecer era su hijo Sota, quien caminaba con un solo pie, con un solo brazo y con media sonrisa, al ver que mamá había llegado. Hola Sota. Yumiko sonrió al verlo. Y por último, el único hijo que parecía tener completo, por más extraño que eso suene, Ren. Era un poco bajo, cabello rapado, y tenía su uniforme de escuela. Había llegado antes que su madre y tuvo que cuidar a sus hermanos, solamente porque lo eran. Yumiko miró a Ren con cariño, aunque este se mostró algo frío, o más bien, soberbio. Él le dijo que debió llegar antes, aunque no con palabras. Las manos se movían poco a poco, diciendo con ellas varias palabras. Lo sé, pequeño. Solo necesitaba comprar cosas para cenar. Dijo Yumiko, a la par que hacía con sus manos lo mismo. Ren era mudo, no podía hablar de manera normal. Y Yumiko, quien lo había llevado con un terapeuta, solo tuvo que aprender lenguaje de señas para poderse comunicar con él. Los otros entendían un poco, aunque jamás hablaban. Yuri no tenía cuerdas vocales y Sota, al estar a la mitad, no podía siquiera pronunciar una palabra bien dicha. Sin embargo, si ellos estaban así, podía conservarlos, podía estar con ellos. Antes de siquiera tener un lindo momento con ellos, alguien toca la puerta. Les pide a sus hijos que se oculten por lo mientras en la cocina. Ellos hacen caso, a excepción de Ren, quien es su único hijo que puede ver a alguien de afuera. Al abrir la puerta, Yumiko reconoce el uniforme. Lleva el símbolo del control de hijos en uno de sus brazos, y aquella gorra digna de un dictador. El oficial observa a Yumiko, y con frialdad, le pregunta si ella se encuentra bien. Estoy bien, oficial.
¿Qué quiere? El oficial le comenta que fue vista retirándose con rapidez hacia su casa, por lo que fue un signo de alerta para la comunidad del mercado. Yumiko estaba algo incómoda, principalmente porque no quería ser interrogada por aquel monstruo. Ya había tenido suficiente con él como para que pudiera hacer algo. Entonces, tras solo advertirle que tuviera cuidado y evitase preocupar a los suyos, Yumiko le cerró la puerta, no sin antes desearle que le fuera bien. La amabilidad puede despertar sospechas, pero ¿qué sería de sospechoso una madre con su hijo que no puede hablar? El oficial se había ido y solo quedaba la casa, en silencio, con los hijos quienes habían vuelto para verla, a su madre. Los oficiales de control de hijos eran algo aterrador para Yumiko. Desde hace unos años se estipuló en Japón una ley que solo permitía un hijo. Y en caso de existir más, serían llevados a ser reformados y utilizados para trabajos forzados. Era peor si eran mujeres. A pesar de decir lo mismo, en el fondo todos sabían, como un secreto a voces, que podía ser cualquier cosa, menos algo misericordioso. Recuerda que cuando salió de noche vio a una mujer siendo golpeada por los oficiales y siéndole arrebatada una de sus hijas, dejando a la otra niña sin su hermana. Y esto es algo más complicado cuando, por petición gubernamental, se debe de tener permiso para tener mujeres. Solo se necesitan hombres en las tareas de mayor uso en el país, y tener una mujer era un riesgo para todos. Tras que el oficial se fuera y Yumiko se sintiera un poco más tranquila, su hija Yuri se acercó a ella. Notó las patas de araña en uno de sus pies, y mientras iba subiendo hasta su hombro, Yumiko no pudo evitar sonreír, aunque esta parecía forzarse un poco. Sus ojos, vidriosos, y su respiración lenta, con suspiros, podía mostrar que no se sentía feliz. Yumiko, acariciando la cabeza de Yuri, le dijo en voz baja: Yo te amo, mi niña. Te amo, mi pequeña. Pasaron las horas. Ren había terminado su tarea, los otros dos niños también terminaron sus labores en la casa, ayudando a Yumiko, ya sea limpiando el suelo o lavando los trastes. La luz del sol se escondió, y tanto Yumiko como sus hijos fueron a la cama. Mañana sería otro día. Yumiko durmió primero a Yuri, colocando su cabeza en un pequeño cuadro de madera con una almohada. Sota fue colocado en una cama pequeña donde durmió boca arriba. Tenía una capa metálica en la mitad de su cuerpo que debía ser retirada cada cuando dormía. Esta capa metálica estaba engrapada a la piel de Sota, aunque era indoloro, pues Yumiko tenía una anestesia que solía inyectarle a Sota cuando dormía. Yumiko la retiró y dejó expuestos sus órganos, los cuales estaban amontonados, aunque los que eran pares parecían haber sido retirados sus segundas mitades. Los intestinos, reducidos, y el cerebro, solo fue puesto de forma vertical. Cuando Yumiko limpió la zona exterior de la capa metálica que cubría los órganos de Sota, también tuvo cuidado al volverla a colocar, pues si no se hacía correctamente, Sota podría tener una infección en sus órganos. Ya era difícil mantenerlo con vida de esa forma. La capa metálica fue puesta de la misma forma en la que Yumiko la había encontrado. Las grapas anteriores se retiraron y Yumiko tuvo que volver a engrapar la capa metálica en el cuerpo de Sota. Cuando terminó todo el proceso, lavó sus manos, pues estaban cubiertas de sangre, aunque esta sangre era café, cosa que no entendía. Finalmente, cuando todo se terminó con ellos, fue al cuarto de Ren, donde con sus manos, se despidió de su pequeño, deseándole buenas noches. Ren no parecía tener sueño, pero tenía que dormir. Yumiko, al igual que sus hijos, se preparó para dormir, aunque su lugar de descanso era un futón en el suelo, algo desgastado y con la tela del mismo desgarrada. Se recostó en ella y se mantuvo ahí, descansando, hasta perderse en sus sueños. En ellos, recordaba muchas cosas, como los sueños convencionales, todo parecía tener colores más vibrantes. Los pastizales, con flores rosadas y duraznos hacía sentir que era una postal. A las lejanías, Yumiko notó que en el crepúsculo del atardecer, un hombre algo fuerte con 3 niños corría hacia ella. Era Ren, quien podía sonreír, Yuri que tenía un cuerpo entero y Sota que se sacudía sus manos. El hombre vio enamorado a Yumiko y parecía ser que habían ido a un lago. El reflejo del sol ocultándose se veía ondulado por la perturbación del agua, y por más que ella hubiera deseado estar ahí, con sentir la mano cálida de su esposo en su mejilla, fue su último recuerdo de ese sueño antes de despertar, para empezar otro día. El sol se había postrado frente a ella, aunque no se veía directamente por las puertas transparentadas. Las cortinas cubrían bastante la luz del sol, aunque no era un problema. Yumiko, al igual que los niños, no pudo dormir bien. Al tentar sus ojos, notó que lágrimas salían de ellos.
No recordaba a su esposo desde hacía mucho tiempo. Yumiko prepara el baño para sus hijos, a excepción de Sota, pues él solo necesitaba ser limpiado con una toalla húmeda. Ren se bañó solo, mientras que Yuri fue llevada por su madre a un lavadero para ser limpiada del rostro y de sus patas. La cabeza estaba sonriendo y parecía reírse cuando el chorro de agua caía en sus mejillas y ojos. Yumiko se mostró alegre con esa forma en la cual Yuri recibió el agua. Ren avisó que había terminado, golpeando la pared con sus manos. Ella detectó la señal y fue hacia el baño. Lo secó, lo vistió y lo preparó para ir a la escuela. Él podía salir de casa, aunque el hecho de que él saliera era un poco aterrador, pues no podía dejar a sus otros dos hijos a la vista. Entonces, aunque fuera una medida de emergencia, Yumiko les pidió a Sota y Yuri que se ocultaran bajo el suelo de la casa. En el mismo, había una trampilla o un pequeño hueco donde antes solían estar las fotografías familiares, solo como un recuerdo. Ahora, sin ellas, era un escondite para sus hijos, en lo que ella no estaba en casa. Era algo rocoso, y el espacio reducido, aunque era más que suficiente para que nadie supiera que ellos estaban ahí. Salió de casa tras ocultar a sus hijos en la trampilla. No pasó mucho tiempo hasta que dejó a Ren en la escuela, no sin antes decirle que no dijera nada sobre sus hermanos, pues ellos eran secretos absolutos. Ella le pidió eso, haciendo gestos con sus manos, y de igual manera, prometió Ren el no decir nada acerca de ello. Yumiko regresó por donde vino, en dirección a su casa. En el camino, Yumiko tuvo varios pensamientos. Varios de ellos un poco fantasiosos. ¿Qué pasaría si un día solo deja de ir de regreso a su casa? Sus hijos se mantendrían en aquella trampilla y no podrían salir de ahí. ¿Gritarían con miedo o solo aceptarían quedarse en la oscuridad? Al regresar enteramente a su casa, antes de cruzar su puerta, pensó si realmente era buena idea pasar haciendo ruido. Sus hijos estaban bajo el suelo. Pensó en que sería buena idea dejarlos ahí, ocultos, sin que ellos supieran cuándo ella podría sacarlos. Podría por fin tener una vida normal si ellos no estaban. Ren sería su único hijo. No hablaría, pero podía caminar, y lo más importante, no sería una deformidad como sus hijos. Miró con detenimiento al suelo, pensando en aquella posibilidad. Aunque, tan pronto como imaginó sus muertes, sus manos comenzaron a temblar y por consecuencia, lágrimas salieron de sus ojos. Retiró la trampilla y sacó a sus dos hijos. Yuri y Sota se veían tranquilos, aunque notaron un poco la tristeza de su madre en sus ojos. Vidriosos, ojerosos y con su aspecto apagado, vieron que mamá no estaba bien. Sota intentó abrazar a su madre con un solo brazo, y Yuri, con sus patas, trepó hasta el cuello de mamá y acarició su cabeza contra la de ella. Sus labios temblaron y sus manos parecían estar descontroladas, aunque lo más aterrador para ella fue notar que comenzó a sentir mareos y fiebre. No tenía medicamentos y solo contaba con remedios caseros, con algunas hierbas y posiblemente un té. Sus hijos notaron que estaba mal, y aunque no pudieron decir nada, la acompañaron a donde ella iba. Estaba tambaleando. Yumiko no parecía tener las fuerzas suficientes para moverse. Yumiko intentó calentar agua para hacerse un té, pero sus manos estaban dormidas, y sus brazos, sin fuerzas. Tiró la tetera, haciendo que ésta se partiera en miles de pedazos. Yumiko se desplomó en el suelo y su cabeza había pegado contra él mismo. Sota y Yuri se asustaron e intentaron mover a su madre cuando ella perdió la consciencia. Todavía respiraba y parecía estar bien. Entonces, escucharon que tocaban a la puerta. Yuri y Sota movieron bruscamente a Yumiko, quien no quería despertar de su letargo instantáneo. De manera pausada, fue abriendo los ojos, para fortuna de sus hijos. No obstante, presurosa y alborotada, se dio cuenta que tocaban a su puerta, y solo podía significar una cosa. Se apresuró para levantarse, no sin antes, preparar de nueva cuenta la trampilla y ocultar a sus hijos otra vez. Ellos no entendían nada, sin embargo, con el corazón estrujado, Yumiko comprendió que no era cualquiera quien estaba tras esa puerta. Los pequeños fueron colocados en el mismo hueco. Yumiko cerró la trampilla tras de sí y abrió la puerta, solo para encontrarse con los oficiales de control de niños. Señora, nos fue reportado que usted tiene más de un hijo en esta casa. Tenemos que revisarla con o sin su autorización. Antes de siquiera decir algo, Yumiko tenía oficiales en su hogar, inspeccionando cada rincón del mismo. Eran varios, unos 7 tal vez, y todos ellos no perdieron el tiempo en rebuscar en cada esquina y lugar estrecho donde estuviera algo que pudiera ser sospechoso.
Sin embargo, el cuarto en donde dormían los tres parecía ser solo de uno, ya que las camas de Yuri y Sota eran ridículamente pequeñas, y era imposible concebir que algo ahí podía dormir. Con los nervios de punta, Yumiko deseó internamente que se fueran de su casa, hasta que casi lo consiguen. No obstante, uno de los oficiales pisó la trampilla y notó que el suelo era hueco. Fue el único que se había percatado de ello. Yumiko supo que él notó algo extraño, aunque fue indiferente y con el resto, decidió regresar en sus pasos. En cuanto todos los oficiales se alejaron lo suficiente, Yumiko sacó a los niños de la trampilla. Ellos, al igual que Yumiko, estaban asustados. Los ojos vidriosos de Yuri y las manos temblorosas de Sota mostraron su inocencia infantil frente a la mirada fría de Yumiko. Ya estaba atardeciendo, y Yumiko no escuchó que Ren regresara. Esto la extrañó a ella, pues Ren sabe cómo regresar a la casa. Decidió salir, pensando que no se tardaría mucho. Con ello en mente, decidió no ocultar a sus hijos, solo decirles que tardaría en volver, que no hicieran ningún desastre. La cabeza de Yuri se hizo hacia arriba y hacia abajo, mientras que Sota hizo un pulgar arriba. Yumiko, sintiéndose con confianza, decidió dejar a sus hijos solos e ir en busca de Ren. Ella sabía el camino hacia la escuela y no tenía por qué sentirse nerviosa, pues no podía pasarle nada realmente malo a Ren. No obstante, al momento en que ella llegó, no vio a nadie. La escuela estaba en clases y parecía que los niños ya habían regresado a sus casas. Una profesora, que conocía bien Yumiko, que era la tutora de clases especiales de Ren, estaba afuera, comiendo lo que parecía ser una paleta. Yumiko se acercó y preguntó por su hijo. Ella, desconcertada, le dijo algo que resonó en la cabeza de Yumiko. Se regresó a su casa con un hombre que decía ser su tío. Tenía un uniforme de control de niños. El mundo de Yumiko se estaba desmoronando al momento de escuchar eso. Se preguntaba qué era lo que pasó por la cabeza de esa maestra para permitir eso, aunque no era momento ya para preguntarse algo así. Yumiko regresó corriendo a casa, pensando que quizá había cometido un error al dejar solos a sus hijos. Sus sandalias se destrozaron conforme las rocas del suelo raspaban en sus suelas. Llegó con los pies irritados a su casa, y ahí lo vio. Era el mismo oficial que había notado la trampilla en el suelo de su casa. Tenía a Ren, con quien parecía hablar, aunque no entendía nada de lo que le decía el pequeño mudo. Se estaba desesperando y Ren parecía estar asustado. Yumiko, agotada, se acercó a la entrada de su casa y el oficial rápidamente se colocó frente a ella, imponiendo su autoridad. Yumiko intentó enfrentar al oficial, sin embargo, este mismo estaba seguro de que ella tenía a más de un niño en esa casa, y que nadie podía mentirle. Ren se comunicó con Yumiko, desesperado, tratando de decir algo con sus manos, aunque no pudo entenderlo. El oficial entonces prosiguió. Tenemos un reporte de usted, como esposa del señor Arikawa. Él había fallecido intentando proteger a sus hijos, que murieron en el accidente a las afueras del pueblo. Usted pertenecía a ese lugar, cerca del lago, junto a las escorias que no saben más que reproducirse y fantasear con algún día tener lujos, a costa del espacio de los demás. No se encontraron más cuerpos que el de su ex esposo. Entonces, quiero saber, ¿dónde están sus otros hijos? Si me lo dice, le aseguro que no sufrirán, y en caso de morir, será indoloro. Yumiko no pudo evitar lagrimear y respirar de forma agitada ante lo que aquel oficial le dijo. Era cierto, sus hijos parecían haber muerto frente a los oficiales de control de hijos. Ella no podía dar a sus hijos. Apretando sus dientes y con una fuerza que jamás había tenido, golpeó al oficial en el rostro, haciendo que éste cayera al suelo. Yumiko tomó a Ren y de manera precipitada entraron a la casa. No había pasos pausados, ni respiración calmada. Era una madre exhausta y un hijo con temor. Los nervios de Yumiko y Ren se traspasaron a Sota y Yuri, quienes estaban ahí. Todos asustados y no pudiendo hacer nada, fueron encerrados bajo la trampilla para que el oficial no les hiciera nada. Yumiko había trabado la puerta de entrada, para que nadie pudiera moverla, y sus hijos, quienes no podían ni siquiera pensar en qué ocurría, solo fueron tranquilizados por su madre, quien, con lágrimas en los ojos y con las manos temblando, les dijo. Por favor, mis niños, no hagan ruido. Por favor, se los suplico. No hagan ningún ruido. Un retumbar violento se produjo en la entrada de la casa. Los niños estaban ocultos en aquel pequeño hueco, sin que nadie lo notara. Yumiko gritaba desesperada que no iba a dejar a nadie que pasara a la casa. No obstante, la puerta pudo menos que ella, y dos oficiales parecieron entrar.
Los niños escucharon como uno de los oficiales golpeaba algo que parecía ser un costal. Su madre gemía de dolor mientras los oficiales la atacaban. Uno de ellos, sin reparo, dijo que era bueno deshacerse de la basura pobre. Uno de los oficiales continuó golpeando el cuerpo debilitado de Yumiko, hasta que uno de ellos, preguntando cansado, quiso saber dónde estaban los niños. No recibió respuesta alguna. Los oficiales, cansados y con cosas mejores que hacer, pensaron que quizá los niños se habían escapado. Y en un arranque desesperado, hicieron lo impensable. Un disparo a la cabeza de Yumiko hizo que sus hijos se asustaran, los cuales no podían gritar ni tampoco hablar. No obstante, el horror en sus rostros era indescriptible. Algo rojo comenzó a filtrarse por la trampilla y a caer lentamente hacia ellos. Los niños, con lágrimas en los ojos, escucharon cómo la trampilla estaba siendo forzada por los oficiales. Ellos ya los habían descubierto, aunque solo podían escuchar cómo estos gritaban furiosos y golpeaban con fuerza para sacarlos. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.